Buenos días. Vamos a continuar las jornadas después de la brillante, yo diría, intervención de don Arcadio Oliveres, que ha cumplido sobradamente lo que yo creo que le habíamos pedido, que era hacer una conferencia marco, nunca mejor dicho, situando el marco, situando el debate en sus justos términos y habiendo avanzado, por lo que yo he hablado con los ponentes que ahora van a tomar la palabra, bastantes de las ideas que vamos a desarrollar en esta mesa. Esta mesa tiene por título Nuevos retos de las políticas sociales en el ámbito de la exclusión y tiene por finalidad que los ponentes nos ilustren sobre cuáles son efectivamente estos nuevos retos que tienen las políticas sociales con la finalidad de poder dar solución al binomio que se establece entre pobreza y exclusión social. Y ya os avanzo, porque lo he comentado con ellos, que también van a hacer referencia a un tercer elemento que suele estar muy vinculado, y el profesor Arcadio Oliveres también ha hecho referencia a él, suele estar muy vinculado, tristemente vinculado diría, a estos dos binomios de pobreza y exclusión social, como es la inmigración. La idea de esta mesa redonda es que sea precisamente esto, una mesa redonda. Por ello, a los ponentes les hemos pedido una breve intervención, realmente una intervención de 10-15 minutos en el que fijen un poco cuál es su postura, cuál es la visión que mantienen sobre el tema de la mesa redonda, con la finalidad de que después, tanto ellos como vosotros los asistentes, pues podamos hacer un diálogo sobre este tema. El primero de los ponentes que va a tomar la palabra es el doctor Antonio Miguel Nogués Pedregal. El doctor Nogués Pedregal es profesor titular de Antropología Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es doctor de Antropología Social por la Universidad de Sevilla y máster en Antropología Cultural por la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Ha realizado numerosas estancias en universidades de Países Bajos y de Portugal y es profesor visitante de la Universidad de Ljubljana en Eslovenia. En sus investigaciones aborda las manifestaciones del poder y el análisis de los procesos sociales y culturales. Antonio, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación para participar en esta mesa redonda y te cedo el turno de palabra. Muchas gracias. No sé si se oye. ¿Sí? Muchas gracias a los asistentes en primer lugar, porque sin ellos pues esto no tendría lugar. En segundo lugar, a ti por haber pensado que tenía algo interesante que decir, y al Cinti de Greuges, a la institución del Cinti de Greuges, por preocuparse por estas cuestiones que tanto nos interesan. Y principalmente quisiera comenzar diciendo que no tenía intención de venir, digamos, con tanto tiempo de antelación. Pero desde luego me alegro muchísimo de haber venido porque he tenido la oportunidad de escuchar al profesor Oliveres. Y realmente a mí lo único que se me ocurre, oyéndolo a él y pensando en lo que yo tenía que decir a continuación, era callarme. Porque es que yo no puedo añadir más. Sinceramente, lo que pasa es que, claro, estamos grabando esto y yo no puedo estar 10 minutos callado. Porque a mí lo que se me ha ocurrido ha sido que pasasen estos 10 minutos sin ruido y reflexionando sobre lo que el profesor nos ha dicho. Y yo, después, pues responder a cualquier tipo de preguntas que ustedes pudiesen formular. ¿Yo de qué voy a hablar? Pues sinceramente, yo de lo que voy a hablar es más de lo mismo. Sin embargo, insisto, después de haber escuchado al profesor Oliveres, yo no voy a reiterarme. Sí sé que en algunos momentos, en algunas cuestiones, sonará bastante parecido. Y es que yo hablo desde una cátedra universitaria. Yo hablo como profesor universitario. Yo me dedico a explicarle a los estudiantes cómo y por qué las diferencias que existen en las personas, que existen entre todas y cada uno de nosotros, se convierten en desigualdades. Porque que somos diferentes es evidente, pero ¿por qué esas diferencias se convierten en desigualdades? E insisto mucho en un elemento que me parece que es muy importante. No tanto prestar atención a los discursos, sino a lo que la gente hace. Y sobre todo a lo que hacen los que dicen que hacen. Y en este sentido quiero comenzar empezando, como comienzo siempre que me invitan, cada vez me invitan menos, precisamente porque comienzo siempre igual, recordando
a los políticos que no se pueden marchar cuando empiezan las cosas interesantes. Ellos tienen que escuchar. Y tienen que escuchar los abucheos, porque para eso les pagamos. Y aplaudan todos. Ellos tienen que escuchar. Y es muchísimo más importante analizar qué es lo que hacen los que dicen que hacen. Y lo que hacen los que dicen que hacen es marcharse. No para que me escuchen a mí, porque a mí, sinceramente, me da igual. Yo tampoco tengo cosas interesantes que decir. Pero después de haber escuchado lo que ha dicho el profesor Oliveres, insisto, tenían que haberse quedado. Y esto lo digo porque queda grabado. Bien. ¿Por qué existe? Voy a intentar responder a dos preguntas. Una, ¿por qué existe la marginación, la exclusión y la pobreza? Voy a responderlo. Y voy a intentar explicar, o voy a intentar responder, sobre todo lo que más me interesa. ¿Por qué se perpetúan y se mantienen esas situaciones? Respondemos a la primera pregunta. ¿Por qué existe la marginación, la exclusión y la pobreza? La respuesta es muy sencilla. Esto está mal montado. Mal montado. La distribución es pésima. Y me remito a lo que ha dicho el profesor Oliveres. Ahora bien, si nosotros tuviésemos que intentar comprender por qué se perpetúa esta situación, intentando llegar más allá de lo que, insisto, el profesor Oliveres ya nos ha señalado, de que los que dan el dinero son los mismos que lo reciben y por lo tanto están manifiestamente a favor del mantenimiento del orden de cosas que llamamos realidad. Lo interesante es por qué, si todos los que estamos aquí somos más en número y en fuerza que los que dan el dinero y lo reciben, ¿qué fuerza y qué mecanismos de constricciones y de poder se manifiestan para anular esa potencialidad? Sencillamente eso. ¿Por qué en Sudáfrica, habiendo tantísimos millones de negros más que blancos, tardaron tanto tiempo en darle la vuelta a la tortilla? Exactamente lo mismo cabría preguntarse en esta sociedad. Si nosotros no somos partidarios y vemos que efectivamente la distribución de la riqueza y de los recursos es manifiestamente injusta, ¿por qué se mantiene? ¿Por qué se perpetúa? Y es un poco a lo que yo me dedico. Fundamentalmente, quizás por mi deformación ideológica, porque hablar de estas cuestiones desde posiciones no ideológicas es sencillamente falso. Es sencillamente falso. Esto no son cuestiones técnicas. Por eso, aquí los que tienen que estar no son los técnicos, son los políticos, porque son los que efectivamente pueden marcar cuáles son los objetivos de una sociedad. Y eso es la política, y no otra cosa. Eso es la política. La manera de convertir las diferencias en desigualdades. A eso se dedica la política. Eso es la política. Y a marcar cuáles son los objetivos de las sociedades. ¿Por qué? Por tanto, se siguen manteniendo estas desigualdades o esa transformación de las diferencias en desigualdades. Básicamente, en la historia del pensamiento científico-social podemos distinguir dos grandes distinciones. Una, las que voy a llamar las que acuden a las variables sociopsicológicas, y las otras, las que recurren a las variables estructurales. Las variables sociopsicológicas, por así llamarlas, explican fundamentalmente por qué unas determinadas personas, unos determinados individuos, terminan más allá del umbral de la pobreza. O, dicho de otra manera, por qué incluso ese
al traspasar ese umbral de la pobreza, se les manda o se les envía a los márgenes de la sociedad. Estas variables sociopsicológicas provienen de un pensamiento neoliberal, funcionalista, básicamente. ¿Y qué es lo que ha conseguido esta visión del mundo en la que predominan las variables sociopsicológicas? Fundamentalmente, una teoría que yo llamo la derivación de la culpa. La culpa del paro la tiene el parado. La culpa de la drogadicción la tiene el drogadicto. Y la culpa de que haya inmigración general es porque disculpen que explique, que exclame en latín, pero ¿para qué coño han venido? Coño, no sé si ustedes saben qué es latín. De coniux coniugis. La derivación de la culpa es la gran creación de esta visión ideológica que explica la pobreza en torno a variables sociopsicológicas. La otra gran tendencia son las explicaciones que, digamos, son estructurales. Estas explicaciones que acuden a las variables estructurales son las que normalmente se vinculan con posiciones, digamos, provenientes del pensamiento de la izquierda, marxiano, marxista, como ustedes quieran llamarlo. Evidentemente, son unas variables que nos cuentan, e insisto otra vez, el profesor Oliveres así lo ha señalado, cómo no es tan importante la capacidad de los individuos para sobrevenir problemas futuros, sino las posiciones de partida. Las posiciones de partida es que no todos tenemos las mismas probabilidades. Mientras que una visión ideológica del mundo habla de la igualdad de oportunidades, otra visión ideológica del mundo plantea que la cuestión no es la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de probabilidades. No es probable que un niño nacido en un contexto determinado pueda ni tan siquiera soñar en competir, ni siquiera soñar en competir con el mismo niño, o sea, con otro niño, lógicamente, en otras circunstancias y contextos diferentes. Yo no lo sabía, pero he tomado nota del padre de David Cameron. El padre de David Cameron, reconocido y conocidísimo, yo no lo conocía, pero bueno, por eso es bueno venir a escuchar a gente que sabe. Era un conocidísimo especulador. No es posible plantear una sociedad en la que se hable de igualdad de oportunidades si no estamos planteando la cuestión de las probabilidades. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe sencilla y exclusivamente a el sistema de estratificación social que hemos decidido darnos. Y subrayo lo de hemos decidido darnos porque todos y cada uno de nosotros hacemos y repetimos y reproducimos esa misma estructura con cada una de nuestras acciones. Todos y cada uno de nosotros hemos contribuido, voy a parecer cascos, ahora me daría una palmadita en la espalda. Es decir, todos y cada uno de nosotros hemos contribuido a la burbuja inmobiliaria. Todos. ¿Cómo? Si no comprando, al menos invirtiendo. Ese proceso de, utilizando un término marxiano, o marxista, mejor dicho, ese proceso de concienciación de que somos nosotros la mano de obra capaz de modificar las estructuras, se ve contrarrestada por el sistema del sueño ideológico. ¿A qué llamo el sueño ideológico? El sueño ideológico es precisamente el sueño que nos permite a nosotros seguir manteniendo el sistema. A saber, ¿sobre qué se sustenta esto? Esto se sustenta sobre la creencia de que somos nosotros los culpables y los responsables de la proyección o de los proyectos de vida que seamos capaces de implementar. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero con eso a que hemos llegado a interiorizar la idea de sueño ideológico
con frases tan cotidianas como fracaso escolar, los parados son unos gandules. Como ustedes ya se habrán dado cuenta por mi acento, yo soy gallego. Yo recuerdo perfectamente cuando en Andalucía, en el resto de España, decía que en Andalucía se votaba al PSOE. Digo se votaba para no decir ni si yo votaba o no. Yo llevo ya aquí 11 años. Se votaba al PSOE porque estaban los perros, estaban comprados. ¿Se acuerdan, verdad? Es un argumento que en el resto de España se maneja mucho. La reproducción de ese argumento deriva de la falta de imposibilidad de desarrollar una región, un grupo social, un estrato, una clase social en las potencialidades de ese grupo, estrato o región. La culpa siempre se deriva hacia la potencialidad de los individuos, no hacia las estructuras que conforman las posibilidades de esos individuos. Y yo quiero acabar. Muchas gracias, Antonio, por tu intervención. ¿Se me oye? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Con nosotros nos acompaña también Carlos Gómez Gil. Carlos Gómez Gil es doctor en Sociología y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Como sabéis, es profesor del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante y es director del Observatorio Permanente de la Inmigración. También es investigador de la Red de Investigadores y Observatorio de la Solidaridad de Ámbito Internacional y participa habitualmente en numerosos másters, charlas, coloquios, siendo autor de varios centenares de artículos, publicaciones, etcétera. Realmente le comentaba antes de empezar la conferencia que esta casi es más su casa que la nuestra, esta sede de la Universidad de Alicante. Así que nada, bienvenido a tu casa y te cedo la palabra. Muchas gracias. La universidad es siempre la casa de todos nosotros y sobre todo del conocimiento y de la reflexión, ¿no? Bueno, buenos días. Permítame en primer lugar y de manera muy rápida, ¿no?, pero nada protocolaria, que dé las gracias a la sindicatura y a todas las personas que, vinculadas a esta institución, han trabajado para estas jornadas. Para mí siempre es un honor y un orgullo, y como digo, no es nada protocolario el colaborar y el trabajar en la medida de mis posibilidades con esta institución ya desde hace tiempo, ¿no? De manera muy rápida, como digo, porque la mesa pues está formada por personas que tienen cosas muy interesantes que aportar. Yo voy a tratar de trasladarles algunas reflexiones y algunos datos que he preparado expresamente, digamos, para esta ponencia, donde les voy a tratar de exponer hasta qué punto la crisis, la dichosa crisis, diría yo, está reconfigurando de manera muy profunda las migraciones. ¿Hasta qué punto podemos empezar a dar respuestas a algunos interrogantes que, digamos, los estudiosos, los especialistas, los investigadores nos hacíamos hace muy poco tiempo sobre estas migraciones tan complejas, y qué elementos preocupantes y esperanzadores están poniéndose sobre la mesa y sobre los cuales conviene intervenir desde la perspectiva de las políticas sociales? Bueno, no me voy a extender mucho en algo que todos ustedes saben, ¿no? La crisis que vivimos es de una extraordinaria gravedad. Es una crisis sistémica, afecta al corazón del sistema no solo económico, social, político, y yo muchas veces digo que es como un iceberg, como un iceberg. Es decir, lo que vemos no es ni mucho menos la totalidad, digamos, de un fenómeno que todavía no somos capaces de comprender y entender en su justa dimensión. Esta crisis está afectando a la configuración global de la humanidad. En modo alguno afecta solo a las cuestiones económicas o financieras y tiene, digamos, una traducción en planos esenciales de nuestra convivencia. Nada queda fuera de la crisis y nada va a ser igual una vez que termine. Eso es algo que tenemos que entender porque estamos viviendo, como digo, acontecimientos muy rápidos. Y evidentemente en esos procesos también resultan afectados de forma importante los procesos migratorios, que resultan, como digo, modelados, afectados, condicionados en su corazón mismo, es decir, en los procesos que los determinan, y también en sus repercusiones, es decir, en el conjunto de los efectos.
Tengamos en cuenta una cosa, estamos viviendo la primera gran crisis, me refiero a España, con inmigrantes. Por tanto, estamos viviendo fenómenos novedosos sobre los cuales no tenemos capacidad para comparar, para saber incluso cómo reaccionar ante ello. Estamos aprendiendo. Y permítame también como introducción, y esto nos daría para mucho, que les exponga algo que yo he reflexionado mucho, ¿no? Esta crisis ha puesto fin, y hablo desde la perspectiva migratoria, a un periodo excepcional. Y excepcional en muchos sentidos, ¿no? Evidentemente por la velocidad tan profunda de los procesos que hemos vivido, sobre los cuales no hemos tenido, digamos, capacidad para valorar todos estos fenómenos, su profundidad, su intensidad, su velocidad. Procesos que en algún caso son históricos. Miren, hemos vivido en una década lo que el resto de países europeos han vivido en 40 años. Y, por tanto, oiga, algo habremos hecho bien, ¿no? Porque ha sido, digamos, un aprendizaje muy veloz. Los procesos de incorporación, desde todas las perspectivas, podemos establecer muchos matices y hemos trabajado en ellos y hay espacios de luces y sombras, pero a un nivel muy global, digamos que han sido razonablemente aceptables, existiendo muchas lagunas, sin ninguna duda. Y hemos construido políticas, dispositivos, leyes, programas, actuaciones, intervenciones en todos los niveles, en todas las administraciones, en todos los territorios, en todos los servicios, sin tener experiencia en ello. Y verdaderamente, en algún caso, destacables, incluso pues de los que nos podemos sentir razonablemente satisfechos, aunque todavía queda mucho camino por avanzar. Y todo esto, que para mí es lo más importante, se ha hecho con un grado de convivencia y tolerancia ejemplar por parte de los ciudadanos. Esto es algo sobre lo cual no se ha insistido suficientemente. Miren, en los últimos años, aparte de ese crecimiento tan espectacular de las migraciones, como les decía antes, como van a ver, los procesos de regularización tan intensos que hemos vivido no han conseguido, digamos, acercar lo que es la cifra de inmigrantes empadronados con los que tienen permisos. Esto nos daría para muchas reflexiones y algunas de ellas voy a señalar, pero fíjense, el crecimiento vegetativo de la población española, lo tienen en la gráfica de la derecha, digamos, se ha remontado gracias a la inmigración. Son tantos los factores en los cuales ha intervenido la inmigración positivamente, pero eso está cambiando en estos momentos donde, digamos, el saldo migratorio es prácticamente nulo o incluso negativo. Y eso es algo, no hace falta que les diga algo que ustedes ya saben, y es que la Comunidad Valenciana tiene una presencia de población extranjera y de población inmigrante mucho mayor a la que tiene el conjunto de España y, por tanto, los fenómenos que vivimos son también mucho más intensos. Y como antes les decía, nuestra tasa migratoria ha estado muy por encima, incluso en los últimos años, en la última década, del resto de países europeos. Por tanto, nos ha costado, ¿no?, vivir procesos muy intensos. Pero precisamente por ello también quiero insistir en algo para que podamos avanzar, ¿no? Cuando hablamos de migraciones en este momento en España no estamos hablando de un todo homogéneo, ni mucho menos. En España tendríamos varias tipologías, podemos establecer muchas, pero cada una de ellas, digamos, han vivido procesos distintos y están viviendo también fenómenos de inclusión, de exclusión o de incorporación social o ciudadana diferente. Podríamos hablar de un grupo de inmigrantes que han concluido su proceso migratorio y de incorporación social y ciudadana muy satisfactoriamente. La inmigración no es una enfermedad que no se te pasa de por vida, es decir, cuando un inmigrante, digamos, ha vivido un proceso de esta naturaleza, es un ciudadano, digamos, en las mismas condiciones, ¿no? Después habría otro grupo de inmigrantes precarios, inestables, enormemente vulnerables, evidentemente sobre los cuales se está cebando la crisis, pero en mayor medida aún sobre un tercer grupo, que serían los irregulares, sin papeles o que los han perdido con motivo de la crisis, como me voy a referir a ellos. Sobre estos dos últimos grupos es sobre los cuales se están cebando la crisis, no porque no lo haga sobre el resto de población autóctona, sino porque, como coincidirán conmigo, digamos, esta crisis afecta más a los sectores más vulnerables.
Tengamos en cuenta que cada vez más, y por eso digo que están apareciendo fenómenos ambivalentes, más de 500.000 de inmigrantes se habrían nacionalizado en la última década. Y esto es un fenómeno creciente del cual no tenemos también perspectiva de su significado. Y otro dato que, como digo, echaba las cuentas para poder trasladárselo, y otro dato muy llamativo, ¿no? Digamos, con las últimas estadísticas que salieron hace unos días, miren, si el número de inmigrantes extracomunitarios que tienen permisos de larga duración en España es ya del 60%, en la Comunidad Valenciana esta cifra se eleva hasta el 65% y en Alicante y en Castellón superan incluso esta cifra. ¿Qué quiere decir? Porque esto es muy importante. Digamos que cada vez, a pesar de la crisis y de todo lo que ella genera, hay inmigrantes con mayor arraigo y estabilidad. Y por eso esa necesidad de diferenciar. Ahora bien, hasta hace muy poco, los especialistas, los investigadores, los técnicos, nos hacíamos algunas preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo seguirían creciendo las migraciones que llegaban hasta España? Eso es algo, digamos, que salía en nuestras reflexiones, en nuestras investigaciones. ¿Qué ocurriría si nuestra economía entraría en crisis? ¿Qué respuestas y estrategias tendrían los inmigrantes específicamente? Porque no teníamos, como digo, perspectiva para poder conocerlo. Incluso otra pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Que ha venido dando vueltas en infinidad de foros, de estudios, de investigaciones. ¿Estarían dispuestos a regresar los inmigrantes a sus países o vendrían para siempre? Y eso es una pregunta muy importante, muy importante. Bueno, ya podemos empezar a, digamos, poner encima de la mesa algunas respuestas, ¿no? Miren, ¿hasta cuándo seguirían creciendo las migraciones? Bueno, evidentemente en estos momentos podemos afirmar sin ningún género de dudas que las migraciones crecerían mientras nuestra economía siguiera creciendo, lo hiciera a su vez la demanda de empleo, tanto regular como irregular. Esto también nos daría mucho para hablar, ¿no? Esto acaba hecha por tierra la famosa y yo creo que lamentable teoría del efecto llamada. Y fíjense, la destrucción de empleo, la tasa de desempleo, se ha cebado y se está cebando de una manera muy especial sobre la población inmigrante. Con los últimos datos de la EPA, 10 puntos por encima del conjunto de la población española, que, como saben ustedes, está en el 20,5%. Es decir, los inmigrantes tendrían un 30,5% de tasa de desempleo. Pero hay otro dato que no se conoce, y es que la tasa de actividad también es, curiosamente, 10 puntos por encima de la de los españoles. Es decir, que los inmigrantes, aún en esta situación de crisis, siguen siendo fundamentales para nuestra economía. Y otro dato muy importante, y otro dato sobre el cual además luego me referiré porque es especialmente, particularmente relevante. Las mujeres están soportando mucho mejor, y hablo desde la perspectiva migratoria, aunque seguramente no solo desde las migraciones, la crisis que los hombres. De ahí se derivan toda una serie de cuestiones desde la perspectiva social extraordinariamente interesantes, relevantes y novedosas, ¿no? ¿Qué ocurriría si nuestra economía entra en crisis? Pues evidentemente no descubro nada nuevo. Los inmigrantes la sufrirían en primera persona de una manera muy intensa, como así está siendo. Los procesos migratorios, las políticas, las dinámicas de llegada, de asentamiento, los dispositivos, las políticas, las intervenciones se verían afectados y lo están siendo. Se producirían tensiones muy importantes sobre las políticas y los dispositivos de intervención social que recaerían especialmente en ayuntamientos y comunidades autónomas, no sobre el Estado, que es quien regula las políticas de entrada, de permisos, eso es una gran paradoja, y aumentarían los fenómenos de exclusión social. Esto lo estamos viendo ya en tiempo real. ¿Y qué respuestas y estrategias tendrían los inmigrantes para protegerse de ella? Esto es muy importante, nos daría para mucho, porque los inmigrantes carecen de las redes de protección familiar, digamos, que están sirviendo de colchón para el resto de población autóctona, ¿no? Pero, sin embargo, están desplegando estrategias específicas, en algún caso novedosas y de distinta naturaleza. Primera de ellas, retornos espontáneos. Ahora les voy a dar una cifra espectacular.
Pero fíjense, por vez primera están regresando inmigrantes a sus países de origen en una cifra muy importante y además a un número de países muy concretos, lo cual también debe de llevarnos a pensar el porqué. Aumento de las redes de solidaridad por nacionalidades, no todas por la misma intensidad, pero muy interesantes. Inversión en formación tanto técnica como especializada, invirtiendo, digamos, la tendencia que existía hace algunos años en la que los inmigrantes estaban fuera de los sistemas de formación tanto universitaria como especializado, ¿no? Y también, por qué no decirlo, y hay que señalarlo, el incremento de inmigrantes que viven de instituciones de caridad. Yo creo que, además, yo estoy tratando de recoger cifras, ¿no? Las personas, no solo inmigrantes, que viven de los bancos de alimentos, de las parroquias, de los comedores sociales y públicos, es una cifra muy importante en España, importantísima, y creo que no se le está agradeciendo y reconociendo suficientemente. Y como digo, otra pregunta importantísima, ¿estarían dispuestos a regresar a sus países? Pues sí, a día de hoy, digamos, mire, voy a pasar a una cifra impresionante y que he preparado y que he visto, ¿no? Y que me ha sorprendido. Desde la Comunidad Valenciana, desde que empezó la crisis, se han perdido 32.891 permisos de residencia de latinoamericanos, con una cifra muy destacada en Alicante de más de casi 15.000, ¿no? Algo menos en Valencia y también otros 15.000 en Castellón. Casi todos, sería muy complicado explicarles el porqué, casi todos son retornos espontáneos, ¿eh? Y esto es digamos, un primer dato espectacular, ¿no? Esto se está produciendo fundamentalmente hacia Latinoamérica, hacia ningún otro, digamos, región o continente. Y es algo a tener en cuenta, ¿no? Porque evidencia distintas condiciones económicas y sociales en estos lugares y, al mismo tiempo, cómo los inmigrantes están dispuestos a volver en determinadas condiciones. No son ocupas que vienen, digamos, para estar toda la vida, aunque también el tema de la ejecución de hipotecas tiene mucho que ver con estas cifras. Como digo, la inmigración está siendo reconfigurada, ¿no? Y, bueno, esto es algo que estamos viviendo de manera muy acelerada y muy profunda en algunos datos llamativos. Primero, endurecimiento de las políticas migratorias, una visión restrictiva de la inmigración a todos los niveles y órdenes, ¿no? Legal, instrumental, político, cierre de fronteras, cierre de contrataciones en origen. Esto está teniendo y va a tener una repercusión muy importante. Segundo, degradación de las condiciones de vida, aumento de las bolsas de exclusión, de precariedad y de marginalidad. Sobre todo con la aparición de un fenómeno extraordinariamente importante, la aparición de irregularidad sobrevenida. Inmigrantes extracomunitarios que pierden sus permisos de residencia y de trabajo, que, digamos, se ven abocados a la marginalidad, a la exclusión y que hoy por hoy no tienen ninguna posibilidad de volver a recuperarlos. Eso es un problema de extraordinaria magnitud. Y, por supuesto, el aumento, el incremento de la economía sumergida y los trabajos informales que se ceba con ellos. Esto está saliendo en todos los medios de comunicación en cifras y magnitudes que no somos capaces de valorar. Y, por supuesto, el aumento de rechazos, de recelos hacia inmigrantes con un despliegue de políticas xenófobas en Europa de un enorme calado. Miren, supongo que habrán oído alguna vez lo que dijo un ministro de Berlusconi: invito a los inmigrantes a volver al desierto a hablar con los camellos o la selva con los monos, ¿no? Bueno, esto lo dijo un ministro italiano hace relativamente poco. No sé si saben que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sentenció hace poco contra la República Checa por escolarizar a los niños gitanos en escuelas para discapacitados mentales, en una sentencia para que vean ustedes un poco. Y luego, cambios en los patrones básicos sobre los que circula la inmigración, en aspectos muy importantes, demográficos, procesos de asentamiento, migraciones circulares, etcétera, etcétera. Voy a terminar, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es definitivo? Va a cambiarse, digamos, cuando la crisis se remonte, o, sin embargo, vamos a introducir una red de estigmas y rechazos definitivos. Bueno, yo creo que aparecen ahí elementos preocupantes y elementos esperanzadores. Quiero centrarme en esto. Preocupantes. ¿Dónde tendríamos que poner el acento desde la perspectiva de las políticas sociales? En primer lugar, en aquellos inmigrantes que están en situación de irregularidad sobrevenida, sin posibilidad de volver a tener papeles, y especialmente los que tienen familia de arraigo.
tiene que haber respuestas legales para una bolsa extraordinariamente importante. Segundo, los problemas de vivienda. Miren ustedes, a pesar de la crisis, ¿no?, que tiene su origen y sus consecuencias en la vivienda no ha descendido de precio y los inmigrantes siguen alojados en una situación extraordinariamente precaria. En tercer lugar, las bolsas de marginalidad vinculadas a la economía sumergida y a los abusos, que están creciendo de una manera muy importante. Y, en cuarto lugar, el no empadronamiento. No digo el poner problemas al empadronamiento, sino inmigrantes que, como consecuencia de una serie de factores, no se están empadronando y que eso no es negativo. Pero quiero también llamar la atención de otros elementos esperanzadores, ¿no? Por ejemplo, lo señalaba antes, la inversión en formación y cualificación que están haciendo muchos inmigrantes, que está pasando desapercibido. La normalización en el acceso a servicios educativos, médicos y sociales. Me parece que dentro de lo que estamos viviendo, este huracán devastador, hay que señalarlo. Una situación mucho más esperanzadora para la mujer en términos de menor pérdida de empleo, de acceso a trabajos e incluso de emancipación. Y también, digamos, la vuelta, el regreso a sectores abandonados, la agricultura, los servicios de proximidad, la ley de dependencia que está cobrando también un nuevo vigor. Yo creo que nos enfrentamos, y con esto termino, a 3 retos inmediatos, ¿no? Primero, regenerar las tremendas desigualdades que esta crisis está generando en la sociedad y en la inmigración. Es decir, gestionar la herencia de la crisis. Yo creo que tenemos que pensar en esos términos y especialmente desde la perspectiva de las políticas sociales. Segundo, aprender a vivir juntos, generar pedagogía social y política, respetar la diferencia cuando parece que avanzamos hacia una uniformidad en todos los ámbitos. Y tercero, trabajar más que nunca a favor de la plena incorporación social de aquellos inmigrantes que están siendo expulsados de la sociedad por la crisis, pero que siguen aquí entre nosotros, digamos, en una situación extraordinariamente vulnerable. Y nada más, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición y por acompañarnos hoy en esta jornada. Don Guillermo Gastenbergue también nos acompaña esta mañana. Es exdirector general de Inmigración de la Comunidad Valenciana y exgerente de CEIMIGRA. Es experto en cuestiones relacionadas con la inmigración. En ese sentido, imparte varios cursos en las universidades españolas y es autor de numerosas publicaciones y también pertenece al Club de Roma y está vinculado a determinados trabajos en el ámbito de la UNESCO. Guillermo, muchas gracias por haber aceptado la invitación de la sindicatura para participar hoy aquí con nosotros en estas jornadas y sin más te cedo la palabra. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno. Lo primero, presentarme de manera un poco más formal. Ya no soy emigrante. Soy español ¿cómo diríamos? De parte entera, de sufrimiento completo. Es decir, la crisis me afecta al 100%, afectará a mis hijos y muy posiblemente a mis nietos, ¿no? El sistema de intervención dirigido a la población entera lo conozco perfectamente, por un motivo bien determinado, y que es el que permite cambiar el estilo o la apreciación del extraño, el tiempo. Es decir, cuanto más tiempo convives con las personas, más te conocen, ¿eh? Pero es mutuo. Ahí es donde realmente voy a empezar a hacer hincapié. El problema de la integración es que normalmente suele ser etnocéntrico, y etnocéntrico multiplicado por 2. Es decir, el emigrante tiene una visión bien determinada de su integración y, evidentemente, el español en este caso y el valenciano en particular tiene otra completamente diferente. Teniendo en cuenta que si yo voy a vuestra casa a pediros sal, ya no estoy en igualdad de condiciones, puesto que quien tiene sal es el que me lo va a dar. Yo no la tengo, pero tengo otras cosas. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Es decir, la sociedad de acogida, como otras sociedades antes que esta, es decir, la mía de origen, Bélgica, cometió un gravísimo error. Pensó que el emigrante o sobre el emigrante debía de recaer única y exclusivamente el peso de la integración. Eso es un gravísimo error que se ha pagado carísimo en el norte de Europa. ¿Por qué? Porque al final de las cuentas que la gente las hace, el belga de turno, al margen de haber abandonado las ciudades para no convivir con lo extraño, se pone a pensar,
Pero ¿yo qué he ganado en el intercambio? Nada. Solo he perdido espacio. Pero eso es culpa de él, porque no ha identificado lo que podía ganar. Porque evidentemente dos personas que se conocen tienen las dos algo que ganar. Conceptos distintos del mundo, idiomas diferentes, empresariados distintos, objetivos diferentes y complementarios. Por lo tanto, no veo por qué hay tanto miedo a la diferencia. Todo lo contrario, me encanta la diferencia, teniendo en cuenta de que lo que yo no veo, lo verá otra persona. Por lo tanto, me complementará. Si no, elijamos clones y casémonos entonces con todo el éxito del mundo y no seamos ya más monoparentales. Yo creo que el éxito precisamente de un matrimonio, el que sea, legal o no, viene de la comprensión de lo diferente y de su aceptación. Como vengo en representación de la Consellería, que además quiero hacer hincapié de que ha cambiado una vez de nombre. Empezó llamándose de Inmigración y ahora se llama de Solidaridad y Ciudadanía. Por lo tanto, en el lapso de tiempo de 4 años se ha puesto al tanto. Se ha dado cuenta de que seguir trabajando dentro de un colectivo llamado emigrantes era potenciar de manera administrativa la separación del resto de los ciudadanos y empezar a terminar hablando de nuevos ciudadanos, de personas en proceso de integración y no enfatizar sistemáticamente el hecho de ser emigrante, que lo recuerdo, no es más que una persona que se mueve del punto A a su punto definitivo y cuando está en su punto definitivo deja de ser emigrante. En todo caso, en cuanto a la ley, es extranjero, pero ya no es emigrante, porque está quieto. Es un ciudadano. Y además, sea regular o no lo sea. Lo es. Es decir, en el nivel de las regiones se interiorizó claramente que se debía de proporcionar tanto a personas en estado de regularidad legislativa como los que no, una atención fáctica, porque están ahí. De hecho, si no hubiese habido crisis, y lo digo porque, aparte de todo lo que se me ha presentado, he tenido el valor de ser gestor de públicas administrativas, públicas, porque con los tiempos que caen, por lo visto, hace falta tener valor. Y yo creo que, como en botica, no se puede poner a todo el mundo al mismo color de la misma vela. Hay mucha gente dentro del ámbito público, políticos y administrativos, que se están dejando la piel para entender fenómenos que se han nombrado con mucha exactitud como novedosos. Por lo tanto, si son novedosos, lo son para todo el mundo. No solo para los emigrantes, sino también para la sociedad de acogida. Por lo tanto, se ha intentado formar tanto a la sociedad de acogida como a la sociedad a integrar. Ahora bien, desafío a cualquier persona aquí que me demuestre que sea capaz de tener el mismo éxito a la hora de formar a la sociedad de acogida que a los emigrantes. Lo desafío. Que me lo demuestre a efectos prácticos. Porque la ciudadanía de allí lo que quiere es seguir igual. Porque conceptualiza que lo igual es lo mejor. De hecho, por eso nos han dado una conferencia importantísima que nos ha puesto a todos muy mal el cuerpo, porque nos ha dicho en primera persona no nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida está caduco y tiene que cambiar. Y sin embargo os digo que los emigrantes o nuevos ciudadanos, para ser más exacto, se van a adaptar a estos cambios muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. Ahora bien, vuelvo a insistir, si la crisis no hubiese aparecido, yo mismo, que ya no estoy en el entramado de la administración pública, aplaudiría con las manos todo lo que se ha fabricado en muchas comunidades y en concreto en la mía. Primero porque no había nada, a efectos prácticos para favorecer la integración de cualquier persona que viniese de fuera. Se ha trabajado durante estos 4 años hasta crear la enfermedad de mucha gente que ha trabajado mucho para poder cubrir absolutamente todo el territorio y todas las demandas. De hecho, los emigrantes
reconocen en la Consellería un elemento dinamizador de su integración, y lo dicen ellos mismos. Y ya no me refiero solo a asociaciones, sino a personas individualizadas que se acercan a mí, que como trabajo dentro de un marco ya separado de la Administración, reconocen el enorme esfuerzo. Ahora bien, estamos en crisis. Y ahí yo quiero hacer una advertencia. Aquí se ha nombrado una cosa muy grave. Es decir, personas, primero soy terriblemente crítico con un elemento que se edificó la última regularización que hubo en este país, que es el elemento trabajo. Sinceramente, yo no sé cómo los emigrantes no han denunciado este país a la Organización de Trabajos Internacionales. Es decir, no lo comprendo, porque a efectos prácticos que se exija a un marco bien determinado de la población que tenga que cotizar forzosamente un tiempo determinado para mantenerse de manera regular en este país, me parece indigno. Y si nos lo aplicaran a nosotros, habría una revolución y habrían cabezas encima de las picas. Y sin embargo, lo han hecho. Lo han hecho como han podido, además. Lo han hecho de una manera bien determinada, falseando la ley. Porque hay muchos emigrantes, y evidentemente en las estadísticas que yo os puedo presentar o que Carlos os puede presentar, no van a aparecer. Porque a efectos prácticos aparecen como trabajadores regularizados que están trabajando en el mercado negro y que además están pagando su propia cotización. Por lo tanto, el guirigay laboral que existe ahora mismo en torno a los nuevos ciudadanos es terrorífico. Es terrorífico. Por lo tanto, abogo claramente que ese elemento, el de forzar al emigrante a cotizar, y de hecho la ley va en esa dirección, aumenta. Es decir, no disminuye, sino que aumenta. Ya son 8 y 16 meses obligatoriamente en función de la regularización. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Es que va a aumentar las personas que van a perder la capacidad de poder cotizar, con trampas, sin nada. Por lo tanto, va a aumentar este colectivo. Si lo estamos diciendo a día de hoy, alguien debería de estar dándose cuenta de este hecho antes de encontrar una solución a toro pasado, a efectos prácticos. Por lo tanto, se debería de resolver este problema, puesto que ya se está diciendo, existe, va a haber un colectivo o un subcolectivo dentro de las personas que no han alcanzado la posibilidad de regularizarse por arraigo, pues un subcolectivo que sí lo alcanzaron pero lo han perdido. Imaginaros la cara de las personas. En cuanto a lo que está sucediendo, hay una serie de elementos que quiero también poner a vuestra consideración. La integración no es magia, no es magia. Es decir, necesita de una serie de cosas que se han potenciado todo lo que se ha podido. Porque recuerdo de que todas las regiones, no especialmente esta, les faltan una serie de herramientas determinadas como para poder llevar una política persona a persona. Por ejemplo, el recibir los aportes económicos en función de la población real que existe en todas las comunidades. Lo pide Cataluña, lo pide Andalucía, lo pide esta comunidad, lo pide Madrid, lo piden todas las comunidades que en un momento dado tienen un peso específico a la hora de recibir personas nuevas. Porque os recuerdo que a efectos prácticos ahora mismo hay entre 800 y 900.000 personas o nuevos ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Eso es un crecimiento enorme en muy poco tiempo. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier gobierno, cualquier institución administrativa que se viese enfrentada a una situación de llegada masiva tendría graves problemas de poner en marcha una serie de intervenciones determinadas. Eso no le libera de su responsabilidad, bajo ningún concepto. Pero ya hemos adquirido una experiencia determinada. Estamos todavía en función del censo de los años 90, del siglo pasado, ¿vale? A finales, de hecho. Por lo tanto, actualicemos este tipo de cosas y empecemos a recibir el dinero para poder hacer políticas persona a persona, persona a persona. Porque evidentemente yo soy un emigrante que cotiza y pregunto, ¿dónde va mi cotización? Si yo no existo a efectos contables. Entonces, una cosa fundamental también para los emigrantes es el reconocimiento tácito de su valor, porque
En las políticas circulares, puesto que aquí se ha mencionado el retorno de los emigrantes, los que más están retornando hacia Latinoamérica son los ecuatorianos, fundamentalmente. ¿Pero por qué? Eso de nuevo no tiene magia, porque las decisiones del gobierno ecuatoriano van en la línea adecuada. Han creado la CENAMI, han potenciado una serie de intervenciones a bajo crédito para las personas que retornan y efectos prácticos están intentando, porque eso también existe, limar el efecto de la no aceptación de los ecuatorianos que no se movieron de las personas que se marcharon. No hay que olvidar que los emigrantes somos extraños, si queremos, en ambos lados. En ambos lados. O si no, nos dejan no ser extraños. Entonces, se vuelven, evidentemente. Pero una de las quejas que tienen los emigrantes muy importante es que me vuelvo con una mano por delante y una mano por detrás. Y no se refieren a dinero, se refieren a formación. A formaciones. Y si realmente vamos a hacer un retorno coherente, las políticas de retorno no es cobrar el paro de golpe, que además es ridículo, porque la inmensa mayoría de los emigrantes han cotizado muy mal al servicio de la seguridad social. Por lo tanto, ese dinero es pírrico. Y además arrastran muchas más deudas que a efectos prácticos del dinero que han recibido. Por lo tanto, lo que necesitan es una formación específica para poder aportar algo. Y finalmente, que no me quiero extender, una última pincelada. Aquí se ha hablado de colectivos de migrantes que están rayando la pobreza absoluta. No, yo les digo que están en exclusión social y que están recibiendo comida. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar. A efectos prácticos han perdido la opción de poder trabajar. Pues entonces están o abogado al mercado negro, que hasta ese mercado negro, porque no hay que olvidar que ahora tenemos con la crisis, vuelvo a insistir, si no hubiese habido crisis, todas las estructuras que se han creado serían perfectas a nivel de intervención. Con la crisis, por desgracia, han surgido un elemento fundamental, que es el reparto del trabajo, que aquí se nos ha dicho claramente que hay 4 millones de parados y no hay trabajo para todos. Os hago anteceder si hay reparto, en todo caso, entre los 4 millones a la antigua usanza, ¿cómo van a llegar los emigrantes? Si en primer lugar o en último. Por lo tanto, desde la Consellería son bien conscientes y están trabajando de manera enorme para facilitar el conocimiento de este hecho a lo que es el tejido empresarial. Lo digo porque si cada uno de nosotros tenemos hijos y vamos a un puesto de trabajo y viene también un emigrante a buscar el puesto de trabajo, ¿quién tiene más peso a nivel de red? A nivel de red. Pues evidentemente, en este caso se ha vuelto a producir una fractura que se había ido, de alguna manera, menguando. El reparto del trabajo. Y el que no lo quiera ver, ¿entiendes?, comete un grave error. Y de hecho, políticas contra el racismo y la xenofobia que se están llevando a cabo, ¿entiendes?, van en esa dirección. No tanto la identificación de la persona de dónde viene o qué tipo de religión pueda tener, ni nada por el estilo. No, algo bien más sencillo. El de dentro y el de fuera, en cuanto a la recepción de trabajo. Bueno, finalizando con una pequeña reseña. Cuando hay crisis, ¿qué es lo primero que se disminuye, sobre todo a nivel de Estado? Pues las políticas de intervención social y la cultura, normalmente. Por lo tanto, estamos hablando de recorte de jubilación, de aumento de trabajo y todo eso. Yo, en cuanto a la emigración, solo puedo decir una cosa. Los que trabajáis en ello lo sabéis perfectamente. Hay una ley nueva, ¿no? Una ley nueva, la 2 del 2009, que carece hoy por hoy de reglamento. Y tácitamente tiene la obligación de tener un reglamento y dotarse de una ejecución clara a los 6 meses. Han pasado muchísimo más tiempo, no quiero decir ni siquiera los meses, produciendo una grandísima inquietud en el colectivo inmigrante, puesto que no sabe qué es lo que le va a suceder. Nada más. Muchas gracias, Guillermo, por tu intervención.
Don Conrado Moyá es licenciado en Psicología y funcionario de la Consellería de Bienestar Social. Ha desarrollado a lo largo de su carrera en el ámbito de la Administración distintos puestos directamente relacionados o vinculados con la atención a menores en situación de riesgo e incluso de exclusión social. Desde el punto de vista, ha sido educador de centros de protección y de reeducación, ha sido subdirector de un centro de reeducación, ha sido jefe de sección de familia e infancia y juventud, ha sido jefe de sección de familia y adopciones y jefe del Servicio de Acción Social. Actualmente es asesor del síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, un fichaje fantástico que hemos realizado, y es profesor asociado de la Universidad de Alicante. Es autor en este ámbito de numerosos artículos, ha participado en numerosos cursos sobre la materia y él nos va a hacer una intervención, nos va a exponer una serie de pinceladas en torno a cómo afectan estos binomios que estamos estudiando de pobreza, exclusión e inmigración al colectivo de los menores, que por sí mismo ya es un colectivo especialmente necesitado de protección y actuación. Cuando quieras, Conrado, gracias por acompañarnos esta mañana. Tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Bien, cuando pensaba un poco cuál podría ser mi participación aquí en esta mesa, pues tenía que elegir primero el colectivo del que iba a hablar y, sobre todo, para poder suscitar un poco de debate, que es de lo que se trata en una mesa redonda. Lógicamente, hay una predilección, por lo que ya Rafa ha comentado, de la vinculación laboral con el trabajo de infancia, de menores, pero también creo que es destacable que la infancia, sin duda, constituye uno de los grupos o los sectores de población con mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, estamos hablando de un sector de población que está en un proceso de desarrollo físico, intelectual, social, etcétera, que requiere de una especial atención, ¿no? Si además intentamos vincular esta especial vulnerabilidad con las situaciones de pobreza, prolongada, la crisis, etcétera, sin duda también es otro motivo para centrarnos, si cabe, todavía más en el colectivo de los menores o de la infancia en general. Además, yo creo que, sin duda, cuando revisamos, y intentaré hacer una revisión rápida, lo que nos permita estos 10-15 minutillos que tenemos ahora, de la situación de la intervención y del trabajo que se hace con menores en situación de riesgo social también o de exclusión social, vemos que es necesario abogar por la intervención decidida y asumir la responsabilidad pública que requiere adoptar medidas de protección para corregir desigualdades y dotar a este colectivo, sin duda, de todos los derechos reconocidos a la infancia, sobre todo en la Convención de Derechos del Niño del año 89. Esto fue un poco lo que me suscitó la idea de trabajar en esta mesa sobre el tema de infancia. Pero luego vinieron una serie de preguntas más, ¿no?, a las que voy a intentar compartir con todos ustedes, ¿no? Claro, cuando uno se pregunta por pobreza infantil, lo primero que me preguntaba también, pero es que realmente hay pobreza infantil en los países ricos, ¿no? Porque uno, cuando piensa en pobreza infantil, siempre piensa en países del tercer mundo, países pobres, etcétera. Bueno, los datos que manejamos, hay importantes informes, importantes estudios realizados por UNICEF, por el informe FOESA del 2006 o el informe sobre la situación o el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño que acaba de realizar UNICEF en el 2010, que acredita que efectivamente existe pobreza infantil en los países ricos. Tanto el Comité de Derechos del Niño como la UNICEF, como digo, como incluso algunos informes de la Unión Europea, sitúan además a España, en concreto, entre los países de nuestro entorno con mayor nivel o índice de pobreza infantil. Según la encuesta activa del INE del 2010, el umbral de riesgo de pobreza en el que se encuentra nuestra infancia, la infancia en España, es aproximadamente de un 24,5%. Por lo tanto, estamos hablando de una pobreza que no solo afecta a lo material, lo que llamamos pobreza relativa, sino también a los indicadores de privación, es decir, el cómo se viven en los hogares donde existen menores de edad y, además, fundamentalmente, en
los factores de exclusión social que pueden estar influyendo y que de hecho van a influir en la infancia, en nuestra infancia, ¿no? Bien, la siguiente pregunta que me hacía es, bueno, pues seguramente esto tendrá que ver con la crisis, ¿no? Ahora todo tiene que ver con la crisis, ¿no? Revisando también informes, efectivamente, es verdad, evidentemente que todo está tocado por la crisis y la pobreza infantil también, sin duda. Pero llama también la atención, y tenemos que hacer una llamada de atención a que la pobreza infantil no se redujo, ni muchísimo menos, en la época de bonanza económica. Con lo cual, bueno, estamos hablando de porcentajes de tasas de pobreza infantil que se mantienen prácticamente intactas de en los años en los que había bonanza económica a los años que en la actualidad hemos podido evaluar de crisis económica, ¿no? Además, parece también que en estos informes queda bastante probado que la expansión económica, en general, efectivamente sí redujo la pobreza en general, sí la redujo, la pobreza en general, pero, sin embargo, se mantuvo casi intacta la pobreza infantil, lo cual nos tiene que hacer pensar si efectivamente, además de padecer, de ser grupos de especial protección y vulnerabilidad, se ven o se han visto poco atendidos en aquellos momentos en los que realmente sí había posibilidad de haber superado estas dificultades, ¿no? Bien. Una siguiente pregunta, lógicamente, es si efectivamente esta situación es exclusiva de nuestro país o no. Pues bueno, parece que no es exclusiva, lógicamente, de nuestro país. Como todos saben, en el año 2010 fue el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza, y erradicar la pobreza infantil y evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza se convirtió, sin duda, en uno de los ejes de trabajo de la Unión Europea, ¿no? Pero parece que todas las medidas adoptadas no han tenido especial fruto, porque los datos que manejamos o que se manejan es que aproximadamente un 20% del total de la población infantil en la Unión Europea se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. De hecho, de nuevo vuelve a surgir en una declaración del trío de presidencias de la Unión Europea la necesidad de incluir dentro de un protocolo de actuaciones en política social, incluir la lucha contra la pobreza infantil y el bienestar de los niños como una de las prioridades claves para el año 2020. Estamos hablando ya de periodos de largo recorrido, digamos, y esto, además, si lo contrastamos con otras declaraciones similares, pues bueno, parece que no han sido especialmente efectivas todas estas políticas de lucha contra la pobreza infantil, porque podemos estar hablando, recordar la Convención de Derechos del Niño del año 89, ya en sus preceptos marcaba una lucha, como uno de los derechos a proteger, la lucha contra la pobreza infantil, y en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, aprobado por 189 países y firmada por 147 jefes de Estado en el año 2000, también se marcaba la lucha contra la pobreza infantil como uno de los objetivos básicos. Bien, ¿y qué efectos, no? Hemos dicho que efectivamente la infancia es un sector de población especialmente vulnerable y por lo tanto es también un sector de población que tiene que estar especialmente protegido. Los efectos que en la pobreza y sobre todo la pobreza prolongada produce en la infancia, desde luego, son múltiples, ¿no? En la salud infantil, en el desarrollo cognitivo, en el rendimiento escolar, en las aspiraciones, las relaciones con los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que podríamos incluso distinguir como tres dimensiones distintas, ¿no? Lo económico, lo que afecta, digamos, a la subsistencia, lo social, en cuanto que afecta realmente a la capacidad de integración social y familiar, y, sobre todo, también a un aspecto que a veces pasamos de largo, ¿no? Que es a lo personal, a la dimensión personal, a la dimensión psicológica, al efecto que estar en una situación de pobreza y en una situación de exclusión puede causar en la psicología y en
la capacidad de confianza que tienen los menores, los niños y las niñas en sí mismos. Pero además la pobreza yo creo que no tiene solo un efecto en las personas que lo sufren, en los niños en este caso, ¿no?, sino que además se convierte en un problema de la sociedad en su totalidad. La falta de desarrollo de políticas sociales o la austeridad debido a la austeridad presupuestaria o otras causas que seguro que justificaron o que motivaron la aparición o el mantenimiento de índices de pobreza infantil también en los momentos de economía estable, ¿no? El aumento de la pobreza infantil comporta, sin duda, un aumento de situaciones de exclusión social para los menores que lo padecen y están en riesgo de padecerla. Y atenta, sin duda, también gravemente contra lo dispuesto en la Convención de Derechos del Niño. Creo que es destacable y es necesario concretar también que, en particular, mantener esta situación de pobreza y exclusión social, en concreto sobre la infancia, va a incidir necesariamente también en la cohesión y la convivencia social. ¿Y cuál es la responsabilidad pública, ¿no? Claro, si ya hemos indicado que en época de bonanza económica pues la infancia no ha sido especialmente protegida, no ha sido especialmente beneficiada, digamos que esto ya trasciende de un problema económico y se convierte prácticamente en un problema de corte social y de corte ético. Las sociedades más avanzadas, un indicador de avance en las sociedades es sin duda la capacidad que tienen de proteger a las personas o los sectores de población más vulnerables y débiles. Y, por lo tanto, yo creo que debe tener una especial relevancia la infancia. Y, por lo tanto, las políticas públicas, sin duda, tienen una relevancia especial en la reducción de la pobreza infantil, siendo esta una cuestión no solo que debe de afectar a recursos económicos, como ya hemos visto, en la época de bonanza pues no se ha producido una mejora, sino que también tiene una importancia relevante la capacidad de diseño, de planificación y de evaluación de políticas públicas en esta materia. Sin embargo, vemos también con cierta preocupación que el gasto público destinado a familia o a infancia en países de la Unión Europea, en España en concreto, es uno de los más bajos de la Unión Europea. Por lo tanto, creo que es una cuestión a la que tenemos que incidir, en la que tenemos que incidir para mejorar nuestra situación. Y, además, es importante también ver cómo en determinados momentos también los sectores de población, la infancia siempre ha estado entre los sectores de población con menor impacto de las políticas sociales, ¿no?, en detrimento de otros sectores que, lógicamente, también lo requieren, como la tercera edad, la discapacidad, la inmigración, etc. Bien, por lo tanto, si hablamos de un sistema o de una responsabilidad pública, evidentemente tenemos que hablar de un sistema o del papel del sistema de protección a la infancia en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ¿no? Lógicamente no es el marco para poder hacer un análisis más detenido de cómo ha cambiado, cómo ha variado el sistema de protección social a la infancia, ¿no? Pero permítanme que haga solo una referencia a un cambio que yo creo que es significativo y que me va a permitir concluir, digamos, con los retos que yo considero que se deben de asumir en un futuro, ¿no? Nuestro sistema de protección de menores o de infancia ha pasado de un sistema basado en la protección a un sistema basado en el bienestar, o debería haber pasado, sería mejor el término, ¿no? Conceptualmente, yo creo, y legalmente, lo tenemos reflejado en las normativas que rigen el sistema o los sistemas de protección a la infancia, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito comunitario. Es indudable que ya no es suficiente con desarrollar políticas de protección a la infancia, es decir, políticas basadas en la idea de evitar el maltrato a la infancia, sino que hay que avanzar, y así lo tenemos determinado, como digo, en nuestra normativa, hacia unas políticas de desarrollo del bienestar infantil, es decir, políticas basadas en la prevención, políticas basadas en la superación de riesgos de exclusión.
yo creo que todo el mundo asume ya que no es suficiente con evitar el maltrato, porque necesariamente la evitación del maltrato no conlleva el potenciar el buen trato. Y, por lo tanto, tenemos que ir a políticas más generales, como digo, de salvaguarda de los derechos de la infancia y de potenciación de aquellos riesgos o de la eliminación de los riesgos que pueden ponerlos en situación de exclusión. Como la mesa redonda ponía nuevos retos, yo me he intentado centrarme al menos en 5 que me parecen fundamentales, ¿no? El primero, la necesidad de elaborar un plan estratégico de lucha contra la pobreza y la exclusión infantil, ¿no? Esto no es algo que yo me invente, sino que, de alguna manera, es incluso una recomendación del Comité de los Derechos del Niño, que, como saben, es un órgano creado por Naciones Unidas para la vigilancia del cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño en todos los países firmantes. Y, por lo tanto, esto incide necesariamente en la planificación y en la evaluación. Quiero decir que hemos hecho mención a la necesidad de que esto no solo se resuelve con un asunto, con una cuestión de medios económicos, sino que además tiene que ir acompañado de planes y de evaluaciones que nos permitan ir corrigiendo las direcciones que se van adoptando. Por otro lado, lógicamente, el aumento de la dotación presupuestaria, hasta equipararla a las medias o a las medias de los países de la Unión Europea, de las que estamos todavía un poco lejanas. Avance de un sistema integral. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que todo el mundo, cuando hablamos de protección a la infancia, de atención a la infancia, situamos el punto de mira en los servicios sociales, ¿no? No hemos dado todavía, aunque digo que consta legalmente y conceptualmente, pero no hemos dado todavía el salto de lograr la implicación del resto de sectores que tienen que ver y que tienen responsabilidad en actuaciones sobre la infancia. Yo creo que los que llevamos un poco de tiempo en este asunto estamos ya acostumbrados a que en cada mesa donde se nos invita a exponer hablamos de coordinación, de necesidad de implicación, etcétera. Hablar de la implicación de la sanidad, de los servicios sociales, de la educación, etcétera, en el desarrollo de planes integrales de atención a la infancia, yo creo que es un reto que tenemos que ser capaces de conseguir entre todos, ¿no? Si realmente queremos pasar de un sistema de protección a un sistema de bienestar, creo que es innegable que el papel de las entidades locales en el desarrollo de programas de prevención y de asistencia primaria es básico. Por lo tanto, establecer ese plan o esos programas de una forma estructurada donde realmente las entidades locales tengan el papel que le corresponde y, por supuesto, tengan los medios necesarios para poder desarrollar esas medidas, yo creo que también constituye un reto sin duda importante. Y ya, por último, 2 cuestiones que tienen que ver con la protección a la infancia más desfavorecida. Yo creo que, sin duda, también otro reto básico es atender a aquellos sectores de población que dentro de la infancia son especialmente vulnerables. Inmigrantes, inmigración, discapacidad, socialmente desfavorecidos, etcétera, etcétera. Sin duda, este debe ser un objetivo y debe ser reforzado. Y debe ser reforzado cambiando también el prisma desde el que se enfocan las políticas de intervención social sobre ellos. Lo primero es que debe de haber un vuelco decidido, en mi opinión, hacia el soporte y el apoyo de las medidas que no comporten separaciones familiares, es decir, medidas destinadas a intentar cumplir con lo preceptuado en la Convención de Derechos del Niño y lo preceptuado en toda nuestra normativa estatal y autonómica, de intentar mantener en cuanto sea posible a la infancia, a los menores en su contexto, y eso solo se puede hacer si realmente se apuesta por unas políticas preventivas y de apoyo a la familia decididas. Y, sin duda, sin olvidar, y aquí acabo, sin olvidar
la necesidad de especialización cada vez mayor de aquellos recursos que evidentemente actúan sobre población infantil y juvenil con necesidades muy especiales. En definitiva, configurar un sistema de atención a la infancia que supere una concepción de lucha contra la pobreza infantil entendida exclusivamente como la mejora de las condiciones económicas de los niños y las niñas y sus familias, y sin dejar de atender esta necesidad, que amplíe su foco de atención a la prevención y a la atención de todos aquellos factores de exclusión que puedan repercutir en el desarrollo integral de la infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Conrado. Miguel García Aya es licenciado en Psicología y ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito de los servicios sociales. Primero en el Ayuntamiento de Carlet, en el Gabinete Psicosociopsicológico, y posteriormente en la Consejería de Bienestar Social, donde ha asumido distintas jefaturas, distintos puestos relacionados con los servicios sociales, y donde actualmente ocupa el puesto de jefe de Gabinete Técnico de la Consejería de Bienestar Social. Ha participado así mismo en numerosos cursos, ponencias, conferencias, y ha participado en la elaboración de informes y ponencias en los distintos ámbitos autonómicos, nacionales e incluso internacionales. Sin más preámbulos, Miguel, te agradezco tu presencia hoy aquí con nosotros y te cedo la palabra. Ya, ¿no? No. Sí. Bueno, buenas tardes. Relajaros que soy el último, porque conmigo acabáis y entonces podemos empezar. En primer lugar, dar las gracias a la sindicatura. Aparte de dar las gracias, por el gabinete técnico tenemos una relación especial con ellos y entonces quería un poco, pues eso, agradecer su colaboración, agradecer un poco su comprensión. Hay muchas quejas. Yo creo que la sindicatura recibe quejas y hoy recibe múltiples aplausos porque la organización de estas jornadas me parece súper importante, me parece que ha sido un éxito y me parece que es un éxito organizarlas, poder un poco reunir a toda la gente que ha hablado antes que yo, que ha marcado una tensión un poco muy alta y un nivel expositivo realmente muy afortunado y que yo voy a intentar ahora, antes de que os vayáis, un poco relajar. Mi vida la hago en un despacho, o sea, salgo poco. Entonces, cuando salgo y veo que hay gente que puede, como Conrado, que ha sido compañero nuestro, tal, que dice que ahora se pregunta cosas, pues me quedo. Hay gente que investiga, fabuloso. Nosotros estamos en el día a día, estamos un poco en la operatividad, estamos un poco en el trabajo, si queréis, más concreto. Entonces, no sé si, como estoy desacostumbrado a salir, estoy ya mareado o por la hora o por lo que sea. Como ya han dicho bastantes cosas los que han participado, los que han hecho la exposición antes, pues yo me puedo permitir, y como he visto que cada cual ha hablado de lo que ha querido y se ha ido poco a lo que era la protección social y a los nuevos retos de las políticas, yo me voy a centrar un poco en lo que es protección social y la voy a enfocar desde la desprotección social, que entonces nos metemos en la exclusión. Voy a hacer algo de nuevos retos y os voy a intentar un poco contar algo de lo que había quedado con Conrado en que dijera eso del plan estratégico de la inclusión y de la prevención de la exclusión social de la Comunidad Valenciana, que os lo ha anunciado también la consellera en el periodo 2011-2013. Protección social. Entonces, cabe ya plantearse la desprotección. Entonces, ¿cómo protege la sociedad a las personas que tienen más difícil por ellos mismos a resolver su vida cotidiana? Lo que hace necesario tener para que una persona se considere miembro o participe en el funcionamiento de un grupo social. Clásicamente podríamos hablar, pues bueno, de que se empieza con la protección a la jubilación o cuando una persona ya deja de pertenecer a la población activa, y por otra parte también en aquellos casos de discapacidad o de enfermedad que impiden que esta persona acceda al mercado laboral o pueda participar de las ventajas de pertenecer. Cuando nos planteamos un poco el tema de la protección, desprotección, muchas veces miramos a la Administración, al Estado. Y entonces, un poco parafraseando, podríamos decir, ¿cómo me protege la Administración? ¿Cómo me protege el Estado? Pero también podríamos hacer otro paso y decir, ¿cómo los individuos podemos proteger a la sociedad? ¿Cómo podemos incorporarnos
a una defensa de la sociedad. La cultura muchas veces nos hace ser críticos con nuestra propia comunidad, con nuestra propia sociedad, con nuestra propia administración. No funciona bien. Podemos sacar bastantes elementos de crítica. Podemos rápidamente, cuando estamos de peor humor, poder elaborar una gran batería de lamentos. Vale, habría que también intentar cambiar un poco el modelo. También habría que intentar hacer un esfuerzo desde la responsabilidad un poco ciudadana, es decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo colaborar a que esta sociedad funcione mejor? Siempre nos hemos planteado que cuantas menores cargas sociales haya, la gente va a ser más feliz. Yo creo que esto es un elemento clave. O sea, cuanto yo menos necesito más autónomo soy, yo creo que eso me da una punta de mejor posibilidad de felicidad. Y esto yo creo que es una clave personal. Si empiezo a necesitar cosas, si empiezo a necesitar apoyos, estoy perdiendo mi autonomía y a veces estoy perdiendo parte de mi libertad. Y entonces, podríamos pensar, ¿qué fuentes de protección tengo? Va a aparecer la familia, va a aparecer la administración, va a aparecer el grupo de amistades, va a aparecer el apoyo psicosocial. Con estas redes de protección, con estas redes de que no se entere el Estado, de que no se entere la Administración, de cómo funciono yo, si yo me puedo arbitrar mis mecanismos para protegerme con mis propias facultades, con la solidaridad cercana de mi grupo relacional, posiblemente pueda significar que ayudo a rebajar el gasto, la carga social. Me ha parecido que alguien ha hablado de crisis. No sé de qué crisis se habla, porque crisis en servicios sociales ha habido siempre. En servicios sociales siempre se ha estado en estado de crisis. Podríamos también cambiar la perspectiva, vuelta a un cambio de modelo de paradigma. En servicios sociales ha habido una época en que se ha estado muy bien. Ha habido un estado de bienestar social. O sea, cuando se ven los diagramas de crecimiento de todas las poblaciones, todos son... creo que el 2009, el primer año que ha habido de crecimiento económico. Desde no sé cuántos y de no sé cuántos. ¿Vale? Es el primero. Hemos tenido una gran etapa de bonanza. Hemos creado unas posibilidades de sociedad realmente espectaculares. Alguien ha dicho que en una década hemos hecho lo que países europeos han hecho en 40 años. Pero también hemos perdido un poco la perspectiva de que hemos desconfiado de nuestras facultades, de nuestros grupos relacionales y hemos pensado en la sociedad, en que nos apoyen. Esos marcos de relación personal, ese trabajo de acción comunitaria, de desarrollo comunitario, lo hemos abandonado y hemos pensado que papá, mamá, administración nos ponga recursos, nos solucione problemas. Hemos visto situaciones de pobreza o de situaciones de dificultad en personas cercanas y entonces esa situación de personas cercanas han aparecido aquí esa dejación de la ayuda. Cuando oímos noticias de África, vale, podemos sentirnos muy impactados, pero eso es África todos los días. Un campo de refugiados dura mucho más de lo que duran los medios de comunicación. Y luego, cuando desaparecen los medios de comunicación, ¿qué pasa con esos campos de refugiados en donde la miseria no podemos hablar de exclusión? Estamos hablando directamente de muerte, como significa la mortalidad por falta de alimentos o por enfermedades no resueltas. ¿Qué podemos decir un poco en el segundo apartado? Voy más rápido y perdona. Como nuevos retos. Pues, en principio, lo que he dicho. Vale, vamos a intentar fortalecer las capacidades individuales, las relaciones psicosociales, el apoyo, la ayuda. Vamos a intentar un poco que con la colaboración de todas las organizaciones sociales haya una riqueza de tejido que nos permita poder afrontar desde una órbita individual, desde un aspecto prácticamente relacional, algo que desocupe al Estado para que el Estado se haga cargo de aquellas cosas que pueden tener una imposibilidad de resolución por parte de los individuos. No me voy a meter en si más Estado, más individuo, si es el individuo el que tiene la culpa de la situación o es el Estado el que provoca las situaciones. Yo ya estoy muy centrado, ya creo que no es ni blanco ni negro, sino que en las posiciones un poco intermedias encontramos bastantes puntos de acuerdo y es muy importante encontrar puntos de acuerdo. El primer reto, desde mi punto de vista, es que las cosas no vayan peor. Lo de virgencita, virgencita. Vale. ¿Por qué? Porque venimos de muy alto.
Porque si podemos consolidar un poco lo conseguido en una época de crisis, ya sería muchísimo. Pero esa defensa de lo obtenido la tiene que hacer el individuo. Porque la Administración va a ser quien va a gestionar unos recursos que va a ser la sociedad la que ponga en sus manos. Cuando hablamos de fraude, estamos hablando de individuos que no colaboran a la sociedad. Cuando estamos estableciendo o se está el rumor de temas de copago, ya hay mucho copago. O sea, cuando estamos hablando de que puede haber personas que necesiten a la sociedad, debemos pensar también que esas personas pueden, en un momento determinado, ayudar a la sociedad. No tiene que ser siempre la sociedad como nutricia de todas las posibilidades individuales. El segundo reto es la prevención. Servicios sociales, prácticamente os diría que no previene nada. Pero siempre he dicho desde hace muchos años que la prevención de los servicios sociales está en la educación y en la sanidad. O sea, si logramos realmente educar y preparar a menores en lo que ha contado Conrado, si logramos preparar a menores y los facultamos para que puedan llevar vidas autónomas, van a ser más felices, no van a significar cargas, siempre y cuando la sociedad se comprometa a no traicionar sus expectativas de que cuando lleguen a una edad productiva puedan encontrar un puesto de trabajo. Porque si estamos más o menos intentando hacer un proceso de evolución armónico de los individuos más jóvenes de la sociedad y luego aquellos que se portan bien y que no los tenemos en centros de protección y tal, y resulta que también se ven abocados a un sistema social que no funciona, entonces ahí, con la prevención a nivel educativo y con la prevención a nivel sanitario, lograremos alcanzar mejores cotas de lo que es prevención de la exclusión. En la estrategia del 2020, una de las cuestiones principales es el tema de los menores. Intentar que los menores, en su interés en la protección de los menores, no estén sometidos a situaciones de riesgo de la pobreza. Y cuando hablamos de un menor, hablamos de su familia. Entonces, si hablamos del menor, hablamos de la familia, de la protección de la familia y ver cómo esas familias pueden tener los recursos adecuados para llevar adelante sus propios procesos vitales. Bien. Os voy a contar un poquillo el plan porque, vamos a ver, hemos trabajado con todas las demás consellerías de la Generalitat y yo creo que ha sido un proceso de trabajo realmente muy interesante. Ha colaborado todo el tercer sector de una manera realmente de agradecer. O sea, ha habido una posibilidad de comunicación enorme. Han hecho infinidad de enmiendas y han logrado que el trabajo que nosotros un poco exponíamos, transformarlo, mejorarlo, estructurarlo de otra manera y realmente enriquecerlo de una manera formidable. Y el compromiso está en seguir con ellos, en que el plan, bien, pues una vez más o menos se apruebe, una vez se ponga en marcha, el plan lo que hay que hacer es llevarlo y ejecutarlo. Y en esa ejecución el compromiso y la colaboración con todas las asociaciones sociales, la plataforma, la SARSA, la Taula, o sea, vamos, de agradecer enormemente. Organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, porque esto de prevenir la exclusión, ya os digo que pueden ser a lo mejor más medidas, pero lo que es facilitar la inclusión, ahí tenemos que estar todos. ¿Para qué? Para sacar a la gente de la pobreza, que es uno de los objetivos de la política europea, de la política de todas las administraciones y, por supuesto, de la política de la Comunidad Valenciana. El plan se ha estructurado en cinco líneas estratégicas. Una de cohesión, más o menos de garantía de los derechos de ciudadanía, que incluye todo lo que es lo que hablaba antes de las relaciones de apoyo psicosocial, las prestaciones económicas, los temas de vivienda y también los temas de progreso de entorno o de poder disponer de los recursos que puedan ser necesarios para que las personas no tengan dificultades en el desarrollo de actividades en los ámbitos que pueden afectar a la generación de procesos de exclusión. Entonces, esta es la primera línea. La segunda es educación, es lograr fundamentalmente que el menor no deje la escuela y acabe bien preparado. Eso parece fácil, pero vale, pues no es fácil. O sea, tenemos absentismo, hay tasas de fracaso escolar, el valor de la educación no sé cómo está, pero seguro que hay estudios que dicen
que el valor que a lo mejor le estamos dando a la educación no es el que debería, ni en educación, en contenidos, ni en aprendizajes, a lo mejor tampoco en valores. Es un tema que luego retomaré. La tercera línea es la de empleo. Es preciso que cualquier posibilidad de empleo se desarrolle, que se facilite el acceso a los colectivos que tienen más dificultades para ese acceso al mercado laboral. Es preciso capacitar y es preciso que quien ya tiene una trayectoria, quien está planteando una trazabilidad que provee de la protección o del apoyo social, sabemos que va a tener dificultades e intentar meter todos los medios para que realmente se pueda conseguir un éxito de inserción. Y normalmente la inserción social se produce mediante el trabajo. Para la gente discapacitada y para la gente tan discapacitada como los discapacitados, tan capacitados como los discapacitados. Aquí no tiene por qué haber ningún tipo de marginación. La cuarta línea estratégica es la de sanidad. Intentar que desde la salud podamos evitar cualquier tipo de problema que afecte a las personas o a los grupos con cierto tipo de enfermedades, disfunciones y tal, para que puedan realmente también desarrollar las perspectivas suyas de vida o sus proyectos vitales con plena garantía. Y el último lo hemos llamado un poco pues, la aplicación de la I+D+I a la inclusión. Se trata de intentar un poco hacer las cosas bien. No las hacemos bien. O sea, ni sabemos lo bastante, ni estudiamos lo bastante, ni tenemos estudios de prospectiva que nos podrían venir muy bien, ni racionalizamos de todas las maneras posibles los trabajos de los profesionales y de los técnicos y tal. Hay que intentar siempre perfeccionar las técnicas y los métodos, intentar unificarlos, intentar trabajar conjuntamente. Y en eso es preciso que haya participación de la universidad, de los colegios profesionales, de las organizaciones empresariales, de los sindicatos, todos para, en principio, tener mayor formación de los bancos, de toda fuente que pueda proveer de datos, para ajustar mejor las aplicaciones, para ajustar mejor las políticas. Desde esta perspectiva, también mejorar los instrumentos de gestión, mejorar los sistemas de información, mejorar procedimientos, mejorar protocolos, mejorar la coordinación de ayuntamientos con direcciones territoriales, mejorar la comunicación entre departamentos de las distintas administraciones. Esto también va a ser un elemento clave. Y va a ser un elemento clave también pues, evaluarnos, saber qué estamos consiguiendo, qué objetivos hemos esperado, cómo lo vamos a ir midiendo, cómo lo vamos a ir pudiendo modificar en la misma implantación de las acciones que el plan propone. Yo creo que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu exposición. Abrimos ahora, aunque la hora no acompaña, soy consciente de ello, pero abrimos ahora un turno de preguntas, de debate entre los miembros de la mesa, con el público participante. Sí, tenemos por ahí una pregunta. Sí, ahora mejor. Yo te digo algunas de las cosas que, testigo como he sido estos años de funcionamiento de la Consellería, a mí me asombran y me dejan cierta preocupación. Una de ellas es la escasa atención que se ha prestado a la población comunitaria, que es la menos integrada de todas las poblaciones que hay en la Comunidad Valenciana. La insistencia en la mediación cultural como panacea a problemas culturales que todavía está por ver si existen o no existen. La disfunción de algunas oficinas AMIS como servicios sociales paralelos para inmigrantes, funcionando en paralelo a los servicios sociales para el resto de la ciudadanía. La discutible praxis del compromiso de integración sobre la cual se ha hecho una inversión considerable. La utilización de entidades de una forma muy clientelista en actos de autobombo de la propia Consellería. La escasa capacidad de trabajo en red y en equipo con otras administraciones políticas.
tratando de aunar esfuerzos y quitando el debate de la inmigración de los intereses de partido. Y la poca transparencia en la designación de subvenciones y convenios, muchos de los cuales se han estado distribuyendo de una forma bastante arbitraria o con criterios poco claros. Con estas sombras no quiero deslucir cuánto de mérito ha habido, es decir, puedo reafirmar muchas de las cosas que has afirmado, pero me parece también interesante afirmar que hay retos por superar y trabajo todavía por hacer. Por alusión personal, Guillermo, si quieres comentar alguna cosa o cualquier ponente de la mesa. Sí. Vamos a ver. En cuanto a la población comunitaria, de la que todavía formo parte, por lo tanto ya estoy metido fuera de lo que acabas de decir, puesto que estoy integrado. Y sí, pero los colectivos tienen vida propia, ¿eh? Es decir, la Administración efectivamente se acerca a absolutamente todos. Y, por ejemplo, por comunitario entiendo también los rumanos y los búlgaros. Por lo tanto, a efectos prácticos fueron tratados desde el primer momento como extracomunitario en su momento y como comunitario a posteriori. Y, desde luego, la representatividad de rumanos y búlgaros, ¿entiendes?, es bastante grande. Y el contacto con la Consellería también, por lo que recuerdo, al menos salvo que haya cambiado las cosas, que no creo. En cuanto a la zona de Alicante, que es una provincia que conozco muy bien, teniendo en cuenta que mis hijos son alicantinos de nacimiento, trabajar con los comunitarios es muy complicado y efectos prácticos no estoy determinando nada extraño. Es decir, los alicantinos lo sabéis perfectamente y, de hecho, ha habido durante muchísimo tiempo una serie de choques culturales por el aislamiento de una serie de colectivos determinados que no querían integrarse. También te puedo decir que han variado fundamentalmente todas las cifras en cuanto al deseo de formarse, por ejemplo, de los ingleses. De la misma manera que te puedo decir que ha variado muchísimo la cifra de otro colectivo que no es comunitario, pero que también era tan reacio y que, sin embargo, no levantaba ninguna molestia en ningún sitio de España, que eran los chinos. Y ahora mucho menos, con la salvedad quizás de las personas que trabajaban en el sur de Alicante, ¿entiendes?, que es un episodio bien concreto. Pues antes no se acercaban voluntariamente, digo bien voluntariamente, a los puestos ofertados para aprender castellano, para adquirir libertad, es decir, la libertad de poder ir a otros espacios. En cuanto al espacio AMIX, los espacios AMIX, vamos a ver, se han ido creando en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. Hay algunos que funcionan muy, muy, muy bien y otros que se están fortaleciendo. Y en cuanto al trabajo en paralelo, estoy de acuerdo contigo en fase 3 y en fase 4, pero en fase 1 y en fase 2 no. Es decir, me parece perfecto que el centro AMIX esté integrado dentro de lo que son los servicios sociales normalizados para producir que una persona que no sabe hablar, que no conoce la sociedad, que además, como por ejemplo las mujeres magrebíes, tienen grandes dificultades en momentos dados de salir sola de casa, tengan la posibilidad de tener un apoyo específico. ¿Soy ferviente defensor de ello? No, en absoluto. Todo lo contrario. Es decir, la normalidad de un ciudadano es tener la capacidad de defender sus intereses individualmente, además de colectivamente, evidentemente. Por lo tanto, en fase 1, fase 2, los AMIX han cubierto un gran papel. Que tienen que evolucionar, que tienen que nutrirse de espacios interculturales, de contactos con la sociedad donde viven, sobre todo en pueblos pequeños o en ciudades medianas, o recuperar barrios de las ciudades grandes en el sentido donde hay mucha presión y donde se tiende a construir sobre la diversidad y no sobre la ciudadanía o el vecinaje. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero vuelvo a decir, hay un factor muy importante en el ingreso y en la capacitación de ambos lados, que es el tiempo. Y me nombrabas algo más que se me olvidaba. Sí. En cuanto a la representación de las asociaciones dentro de las invitaciones que ellas mismas normalmente suelen pedir a las administraciones, pues me parece un elemento de integración, que se puede mejorar, que algunas personas lo ven como folclore o autobombo personal. Al fin y al cabo,
Estas asociaciones están en contacto directo con el conseller y tiene el conseller la obligación de oírlos. Por lo tanto, de resolverles sus problemas. Porque si no, ¿entiendes?, van a ir alejándose de él. Pero así es claro. Es decir, así es claro. Pero de él o de cualquier conseller o de cualquier administración que en un momento dado no responda a las necesidades. Desde luego, él, y si has seguido la historia de lo que es la evolución de la administración valenciana en cuanto a la inmigración, ves que nació de una manera muy humilde, y la recuerdo muy bien porque estuve en su nacimiento, en Bienestar Social, a los cuales recuerdo muy bien y además agradezco todo el trabajo que se hizo en su momento. Pasamos de comisionado a Dirección General de Migración, es decir, incluso en el acervo español o valenciano o de cualquier otra comunidad, el problema no merecía más que una dirección general. Y te desafío en el panorama español, ¿entiendes?, encontrar una consellería con grado y con todo lo que ha hecho en 4 años. La verdad, es decir, estoy muy tranquilo a ese nivel, sinceramente. ¿Que se puede hacer mucho más? Evidentemente. Y me faltaba una cosa determinada, que no he entendido muy bien, por lo tanto me corriges si no estoy yendo en la dirección adecuada. La mediación intercultural, vale. Eso es un elemento que a mí me toca muy de cerca. La mediación intercultural, defendida por los propios mediadores interculturales, es una herramienta excelente, pero con un gran defecto, un gran defecto de base, que resuelve los problemas, no los antecede. Es decir, no los evita antes de que se produzcan. Y normalmente, de momento, la relación que tienen los mediadores interculturales es normalmente con los emigrantes, pero de nuevo existe un déficit enorme de intervención con respecto a la sociedad acogida, puesto que no se siente atañada en el nuevo cambio. Por lo tanto, hay una propuesta que se está llevando a cabo lentamente y con tranquilidad, porque, vuelvo a decir, es muy importante bruscar a menudo las administraciones, que no dejan de ser pues un cúmulo de personas que tienen que tomar decisiones determinadas y las tienen que ver e entender de la misma manera que la población que representan, ojo, pues que es la formación o el refuerzo de los funcionarios ad hoc, todos ellos, desde los profesores hasta la persona que atiende en una ventanilla, en gestión de la diversidad, para poder tener al menos respuestas determinadas, porque también es un choque cultural para la persona que llega, porque no entiende las simbólicas con las cuales se dirige el emigrante a él. Por lo tanto, se está haciendo. Hay un convenio ya firmado con Educación, se ha trabajado con Justicia para evitar una serie de choques evidentes que se producían dentro de lo que es el rango municipal y de policías y demás. Un poco de verdad, Guillermo, ¿vale?, para que haya otras preguntas. Ya está. Teníamos una pregunta. Sí. A ver, un momentito. Que como eran 4. Vale. Yo compartir algunas inquietudes y tratar de rebatir algunas imprecisiones desde mi punto de vista. Nosotros compartimos, y ahora en este caso hablo como miembro de Comisiones Obreras, compartimos lo que planteaba Carlos, el problema de la irregularidad sobrevenida, que es cierto que se ha dado. También es cierto que en plena época de crisis y a propuesta de los sindicatos se le planteó a la Administración que el artículo 54 del reglamento, que es el que establece las fases de cotización para poder renovar, se aplicara de forma flexible y en vez de exigir la cotización de los 6 meses, se exigiera la cotización de 3 para poder renovar. En unos sitios se han hecho caso, en otros no, y efectivamente esto ha evitado que nos encontremos con mayor irregularidad sobrevenida. Y como esto es una cuestión que nos preocupa, es una de las cuestiones que en estos momentos en la negociación del reglamento está encima de la mesa. Y nosotros estamos trabajando en la negociación del reglamento por 2 cuestiones fundamentales. Para trabajar porque las personas que están en situación irregular, desde el punto de vista administrativo, salgan de esa situación de irregularidad, y probablemente algunos de los partidos que se les llena la boca de nuevos ciudadanos pongan el grito en el cielo si se abre alguna de las
propuestas que estamos trabajando, porque van a hablar de nueva regularización de no sé cuántas cosas. Y esperemos al tiempo. Esa es una línea de trabajo, y la otra línea de trabajo es efectivamente tratar de evitar que los que están en situación regular caigan en la irregularidad sobrevenida. Esos son los dos elementos de trabajo que nosotros, en concreto hoy mismo, se está trabajando y se está reuniendo los compañeros y compañeras que están trabajando con el Ministerio de Trabajo e Inmigración en el tema del reglamento. Respecto al tema del reglamento, que es verdad que no existe en estos momentos, el que hay es con arreglo a la antigua ley. Yo digo, y esto siempre lo he dicho y lo voy a continuar diciendo, el proyecto de ley que presentó el Partido Popular y que registró en el Parlamento y está publicado en el BOE, su propuesta es que desaparezca la figura del arraigo social. ¿De acuerdo? Eso tengámoslo en cuenta, que es el único mecanismo en estos momentos para las personas que están en situación irregular aquí puedan salir de la irregularidad. Y la propuesta del Partido Popular era que eso desaparezca. Y eso lo hemos denunciado y nadie ha dicho nada del partido que habla de los nuevos ciudadanos, ¿no? Y luego otra de las propuestas que pone, y que efectivamente Alicia Camacho en la campaña electoral en Cataluña lo planteó y lo dijo, no me lo invento yo, decía ella, lo dijo el señor Mariano Rajoy, y es que cuando los trabajadores inmigrantes las personas inmigrantes se queden en situación de desempleo, si están mucho tiempo, lo mejor que pueden hacer es coger la maleta e irse. Eso está recogido en el proyecto de ley que presentó el Partido Popular. Digo yo que con estas propuestas, desde luego, que tiemblen los nuevos ciudadanos si desde luego estas propuestas se abren camino. Por lo tanto, ojo. Luego, con respecto a... Le rogaría un poco de concreción, porque hay más preguntas. Vale, pues concreto. Desde nuestro punto de vista, la política de integración es más mediática que real. Es verdad que desde el punto de vista mediático se ha trabajado mucho y se ha hecho ver que se hace, y desde luego es mucho más mediática que real. Luego, con respecto al tema de las políticas sociales, las competencias están transferidas, por lo tanto, quien tiene responsabilidad de abordar eso es la Generalitat, que son las que tienen las competencias, y la milonga de los 900.000 ciudadanos más y tal, que es verdad, pero oiga, hay un modelo de financiación que está ahí, que en su día no se aceptó, es decir, es una cuestión. Y respecto al tema de la formación por activa y por pasiva, en privado y en público, le hemos planteado a los responsables de la administración autonómica que en materia de formación es necesario que las personas que están en situación irregular puedan formarse desde el punto de vista profesional, porque eso va a ayudar que cuando salgan de esa situación de irregularidad se puedan incorporar al mercado laboral. No se nos ha hecho ni caso. ¿Queréis añadir algo a estas reflexiones, Carlos? Estoy de acuerdo con lo que has planteado sobre la irregularidad sobrevenida, que sin duda es el mayor problema que tiene España. Se ha convertido en una fábrica de generar inmigrantes irregulares, ¿no? En una cuantía muy, muy llamativa, ¿eh? O sea, yo me he puesto a hurgar en las cifras y puedo decir que en la Comunidad Valenciana posiblemente hay una horquilla entre 15 y 25.000. Es muy difícil de establecerlo por muchos motivos, ¿no? Pero tú has señalado una cosa muy importante que además hay que poner de manifiesto, ¿no? Los criterios en la resolución y en la aplicación y en la resolución de permisos de residencia y de trabajo en España no son homogéneos. Cada subdelegación del Gobierno aplica los suyos, ¿no? Y además a veces son absolutamente contrapuestos y antitéticos. Deben de homogeneizarse. No tiene sentido que en Vizcaya se aplique en unos y que en Alicante se aplique en otros. Hablando del mismo país, de la misma ley, de la misma tipología, ¿no? Y eso es algo fundamental. Y segundo, hay una gran paradoja, ¿no? Y es que en estos momentos una parte importante, y hablo en cuanto a inmigración, de los problemas como la irregularidad sobrevenida, la renovación, el acceso a determinados trabajos, proceden de competencias estatales que tiene atribuida el Estado. Y, sin embargo, la resolución, la gestión, incluso la tensión que se derivan de esos problemas recaen sobre comunidades autónomas y ayuntamientos, ¿no?
Sé que es un mal momento para plantear este debate, pero este debate más tarde, más temprano, tendrá que resolverse, porque no tiene sentido que las ciudades y los municipios tengan que gestionar, que comerse temas en los cuales no tienen ni voz ni voto, ¿no? Y a veces no tienen ni recursos ni instrumentos legales y jurídicos, ¿no? Entonces, ahí, y bueno, entiendo que posiblemente, pero ese es un debate que más tarde, más temprano en España se tendrá que plantear con claridad. ¿Hay otra pregunta? Hola. Bueno, son algunas preguntas que tengo. Bueno, la primera, que una del listado que ha comentado el compañero anterior, yo sí que quisiera, porque quizás se tiene que tener en cuenta también de cara a cómo se están configurando esas redes de servicios sociales en la Comunidad Valenciana, y es que los servicios sociales en la Comunidad Valenciana están prácticamente, excepto a lo mejor algo de la atención primaria, privatizados. Yo misma soy una trabajadora de una empresa. Soy una trabajadora en excedencia, una empresa que gestiona un servicio público de la Consellería de Bienestar Social. Bueno, entonces, una pregunta, Conrado. Me gustaría ver si me pudieras decir realmente cuál es el problema básico, fundamental. El primero, en esta comunidad, para que los programas de acogimiento familiar para menores estén tan parados y no sean ese primer instrumento, esa primera ayuda que se pueda establecer antes de institucionalizar a los menores o jóvenes. Eso por ahí. Otra cosa, antes hablabais en el plan de inclusión y de lucha contra la pobreza, hablabais del tercer sector y hemos dicho con el tercer sector. ¿Me podríais concretar quiénes son esos del tercer sector? Y no decir asociación en general o plataforma en general, porque yo pego una patada y te saco 200 plataformas. Me gustaría ver si podéis concretar ese aspecto. Y lo último es, dentro de ese plan de inclusión, ¿habéis contemplado o alguna vez se ha contemplado el tema de introducir una renta básica o una renta mínima, pero que no sea como lo que actualmente se tiene en la Comunidad Valenciana, tan limitada y que llega a tan poquita población, por muchísimas dificultades y problemas que no han sido resueltos por parte de la Administración, pero que ahora tampoco tengo tiempo de exponer? Y lo último, ¿qué les parece a ustedes dentro de esa orientación o ese objetivo que tiene la Generalitat Valenciana? Y me puede contestar cualquiera de la mesa. ¿Qué les parece que localidades o ayuntamientos como el de Alicante hagan ordenanzas para multar a las mujeres que ejercen la prostitución en la vía pública o a las personas que tienen que pedir por la calle? ¿Vale? Que es lo que pasa aquí en este ayuntamiento y creo que a lo mejor en algún otro ayuntamiento del País Valenciano ha ocurrido. Dentro de esa orientación general de la lucha por la inclusión y el combate contra la pobreza. Conrado. Bueno, te voy a dar mi opinión con relación al tema del acogimiento familiar, ¿no? Yo creo que he dicho en mi exposición que lo que a mí me parece fundamental en este momento no es tanto potenciar o el olvido que, en mi opinión, deberíamos de ser capaces de recuperar, no es tanto las medidas que suponen la separación de los menores de su núcleo familiar, sino, por contra, todas aquellas medidas que sean oportunas para mantener a los menores en su núcleo familiar, ¿no? Pero entrando ya efectivamente en el acogimiento familiar en concreto, yo creo que hay distintas causas que yo creo que deberíamos de poner sobre el tapete, y sabes que esto ha sido muy debatido también en por qué no hay más posibilidades de acogimiento familiar. Unas son posiblemente referidas a los menores que se quedan en situación de acogimiento, las características de los menores, ¿no? Otras posiblemente tienen que ver con las demandas de la familia biológica también. Sobre las familias de acogida también tendríamos mucho que ver. Quiero decir, en España o en la Comunidad Valenciana tenemos un modelo que se basa básicamente en la voluntariedad o en el voluntarismo de las familias. La única forma de captar familias es verdad que es una forma voluntaria, es decir, el acogimiento familiar sigue siendo un proyecto donde las familias acceden de forma voluntaria, ¿no? Solo y exclusivamente. Venimos hablando durante mucho tiempo de profesionalizar el acogimiento familiar, ¿eh? Eso supone una decisión importante en dar ese salto de pasar o de compatibilizar el voluntariado con la profesionalidad.
eso no se ha hecho, ¿no? No se ha hecho y no se ha hecho en todo el Estado, se ha hecho muy poco, ¿no? Porque aquí tenemos, una entrada que hicimos en el sector, en la parte de acogimiento familiar referido a los menores de edades comprendidas entre 0 y 6 años, que como sabes son familias, que no son profesionales, pero sí son distintas, digamos, a las familias de acogida ordinarias, ¿no? El acogimiento de urgencia diagnóstico, que se denomina aquí y demás. Quiero decir, yo creo que sí, efectivamente, es necesario potenciar el programa de acogimiento familiar, profesionalizándolo, dotándolo de mejores medios económicos, etcétera, pero creo que es errónea la idea de pensar que el acogimiento familiar es una medida que va a sustituir o que va a eliminar o a reducir de forma sustancial los acogimientos en centros y demás. Creo que la única medida real que puede minorar el número de medidas especiales de separación familiar que se producen tanto en acogimientos familiares como en internamientos es potenciar y apostar seriamente por programas de apoyo a la familia, por programas de tipo preventivo que eviten que los chavales salgan de sus núcleos familiares de origen. Miguel. A ver, sobre privatización. En Comunidad Valenciana conviven varios tipos de centros. Existen centros propios con funcionarios, existen centros propios de gestión integral, existen centros privados. Conviven. Hay varias líneas y entonces también hay varias limitaciones desde función pública para el crecimiento en capítulo 1, gastos y tal. ¿Vale? Esto es una realidad y yo pienso que lo que habría que decir es que se mantengan los niveles de calidad idóneos en cada uno de los tipos de centros, sea la gestión que sea. Esto estamos un poco desde perspectivas de gestión de recursos, estamos viendo que sí, que no en principio se están limitando al marco público la gestión de determinados servicios y el sector privado aspira y compite con el sector público en la gestión de centros. De esa competencia deberían salir buenos resultados que siempre fueran en el beneficio de la calidad de los atendidos. En cuanto la calidad se rebaje, debería, lógicamente, por parte de la Administración, revisarse esos contratos, esas gestiones, para que una gestión privada en absoluto pueda reducir ninguna de las cuotas de atención que se puede dar desde el marco público. Esto está bien dicho, pero también hay que analizar lo público, porque tampoco lo público, a lo mejor en su gestión, es lo idóneo y también hay que perseguir la calidad. En definitiva, hay que buscar la mejor atención bajo los criterios de gestión públicos o privados o mixtos que sean. Respecto a lo que preguntabas de acogimientos, yo creo que ya ha contestado Conrado. Respecto al tercer sector, en las reuniones de coordinación o de elaboración del plan, ha estado EAPN, ha estado la Taula y ha estado la plataforma. Si quieres que te diga la verdad, no sé las asociaciones que engloban. Son los representantes que ellos deciden dentro de sus modelos un poco de coordinación y de representación. Se ha hablado con ellos y a las reuniones han asistido a veces representantes o a veces las personas que han trabajado más o que se han estudiado más el plan y tal. Aparte de ellos, ha habido representación directa de Cruz Roja, de Cáritas, de AMAR, sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones de inserción de menor, Federación Valenciana de Municipios y Provincias, CERMI y tal. Todas, en la medida que han podido, han aportado y pensamos que muchas veces nos han transmitido la dificultad de a lo mejor pasar bastantes tochos de documentación y repartirlos para que todos pudieran aportar. O sea, pero de verdad que por lo menos hasta donde creemos y pensamos que ha podido a lo mejor extenderse la información del plan para poder conocerlo, enmendarlo y tal, pues pensamos que han hecho ese esfuerzo y que debe ser difícil porque creo que además están muy imbricadas. O sea, hay asociaciones que pertenecen a las 3, hay asociaciones que pertenecen a 2, hay asociaciones que es un mundo que está creciendo en el trabajo en red y que un poco han agradecido para su propia evolución en la sincronización de sus trabajos o de su conjunción, han agradecido un poco, no ya la participación, sino el esfuerzo que están haciendo de colaboración entre ellos mismos. Respecto al tema de la prostitución,
Esto a las 3 de la tarde debe estar prohibido. Yo te diría, hay ordenanzas, ¿vale? Hay unas ordenanzas que desde la perspectiva, te diría, jurídico-legal, se administran y tal. Es una problemática social importantísima que afecta a temas morales que son ya más difíciles de entrar. Entonces, serían ya cuestiones personales o cuestiones de elaboración seria en cuanto a cómo afecta a la situación de las mujeres, la explotación, etcétera, etcétera. Pero ya te digo, o sea, podemos respetar las opciones municipales que se puedan tomar, desde mi punto de vista, y pienso que sí, que por el debate que surge esporádicamente, no en una ciudad de Alicante, sino de otras muchas, como a lo mejor poder abordar en profundidad en un momento determinado, sobre todo esta prostitución, que además llevan situaciones de explotación y tal, y que son las que están perseguidas dentro del ámbito policial. Muy bien. Damos gracias a los ponentes por su intervención. Ya no hay tiempo para más porque se nos echa ya la hora de comer. Antes de levantar la sesión, unas cuestiones de organización que me han pedido que os traslade. En primer lugar, entre los materiales que se os ha dado, para los que no seáis de Alicante o no conozcáis esta zona, hay una indicación de lugares en los que se puede comer, restaurantes de la zona, etcétera, pues para que si son de vuestra utilidad, pues podáis elegir el que más os apetezca. En segundo lugar, es que los diplomas de asistencia, para quien lo necesite, pues sabéis que se han reconocido créditos de libre elección, se entregarán al finalizar la jornada de la tarde, a última hora. Y, sin más, levantamos la sesión hasta la mesa redonda de esta tarde, que tendrá lugar a las 5.